Hola Geraldine, no sé qué pasó, se cayó la llamada de un momento Hola, a otro, instructor, sí, señor. Se cayó. se cayó la llamada de un momento a otro y bueno, vamos a retomar. Voy a iniciar nuevamente la grabación. Y permítanme. Listo. Voy a empezar con la presentación de una vez. Entonces, esta competencia se llama ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Mi nombre es Juan David Caro Castañeda, de profesión abogado, cursando especialización en derechos humanos. Eh, digamos que esta competencia transversal yo la vengo realizando en todo Magdalena Medio, ya estoy en Nordeste Antioqueño y soy encargado de dar la parte virtual también de esta competencia transversal, que están todos los programas de formación del SENA, que es un deber cursarla, que es como una competencia más que para probar tu programa de formación. Digamos, la competencia que te permite identificar cuáles son tus derechos y deberes en el entorno laboral, ¿cierto? Algo que vas a hacer seguramente toda tu vida, que es laboral. Esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. Esos 4 resultados de aprendizaje tienen unas evidencias. Vamos a ver más adelante ahorita cuál es la guía de aprendizaje para, para que veamos concretamente cuáles son las evidencias. Listo. Vamos a abarcar el primer tema que menciona que es reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Nosotros somos personas, ¿cierto? Dotados de una razón, consciente de sí mismos y poseedor de una identidad propia. Y podemos abarcarlo en diferentes perspectivas. Como decía Aristóteles, el contexto sociológico podría ser que somos seres sociables por naturaleza, ¿cierto? Un ser sociable que vive y se desarrolla en sociedad. Fisiológico, el aspecto de la especie humana, de género, ¿cierto? De hombre y mujer. Y el contexto psicológico, que designa un ser concreto, abarcando tanto sus aspectos físicos como psíquicos para definir su carácter único y universal, ¿cierto? Pero Instructor, se quedó parado. No le escucho. ser capaz de obtener derechos y contraer obligaciones. Y existen 2 tipos de personas en Colombia, la persona natural y la persona jurídica. ¿Desde qué momento seremos personas naturales? ¿O quiénes somos las personas naturales? Yo creería que todas, pues las que no pertenecemos al Estado, creería yo. Listo, entonces todos y todas somos personas naturales, ¿cierto? Sin ninguna distinción de raza, credo, ideología política, cualquier tipo de estirpe o condición, ¿cierto? Todos y todos y todas somos personas naturales. Pero ahora la pregunta es, ¿desde qué momento crees que somos personas naturales? ¿Desde qué momento? Desde que nacemos, Listo, entonces si es desde que nacemos, eh, ¿cuál es el primer documento que suscribe una persona a nombre de esa persona? el registro civil, Registro civil de nacimiento. ¿Será que hay uno antes? en el hospital, en la clínica donde nacemos, Muy bien. el ¿Cómo se nacido llama? vivo creo que es el que entregan, nacido vivo. Es el registro del nacimiento vivo, ¿cierto? Del nacido vivo, que es el documento que acredita que a partir de ese momento eres una persona natural, ¿cierto?
No quiere decir que cuando uno está en el vientre materno no tenga derechos, porque de hecho tiene uno fundamental que es el derecho a la vida, pero de todas maneras se configura esa persona natural desde el momento del nacimiento y desde que se suscribe ese documento de nacido vivo. Listo, persona natural es una persona ficticia, podría ser un representante legal de una empresa, la constitución de un sindicato, una asociación o una fundación sin ánimo de lucro, ¿cierto? Ciertas personas jurídicas pueden constituirse a partir de primero puede ser una persona natural. Y como personas tenemos unos atributos de la personalidad. Tú estás aquí conectada, Geraldine, y yo me llamo Juan David. Eso es el primer atributo de la personalidad, el nombre. Eso que nos ponen nuestros padres, por medio del cual nos identifican con un nombre y unos apellidos, ¿cierto? Y pertenece al atributo de la personalidad, que incluso no lo podemos cambiar una sola vez ante la registraduría. Esto para efectos incluso de proteger ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Una persona quiere cambiarse de género y por ende de hombre puede hacerlo. O no necesariamente tiene que cambiarse de género, simplemente quiere cambiarse el nombre como tal. Segundo atributo de la personalidad. El conjunto de activos y pasivos que tiene una persona se llama patrimonio, ¿cierto? Y el patrimonio es otro atributo que tenemos como personas, ¿cierto? Esas cosas tangibles o materiales que tenemos, ¿cierto? Y los pasivos, pues digamos ciertas obligaciones, incluso deudas, créditos, cuestiones que tenemos ahí que estamos pagando. Otro atributo de la personalidad es que, bueno, yo soy colombiano, seguramente Geraldine, ¿tú de dónde eres? ¿De Colombia? Sí, señor. Perfecto, sí, lo más común es que seamos de Colombia porque obviamente estamos en el SENA, una entidad pública que está encargada de velar por la formación profesional integral de manera gratuita. Pero si aquí estuviera conectada una persona, no sé, de Bolivia, Perú, Brasil, de Venezuela, ¿tendría derecho a estar acá? Sí, señor. ¿Por qué crees, Creo Geraldine? que el SENA es a nivel nacional e internacional en algunos países. Sí, pero no solo por eso, pero ¿por qué? Porque otra persona de otro país, por ejemplo, otra persona de otro país se vino aquí a Colombia y va a estudiar en el SENA. Se puede. Pues si está legalmente constituido en Colombia, supongo que sí. Bueno, tú tienes que tener presente que hay un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, ¿cierto? Y que por ende, digamos, eh, el SENA protege precisamente, o más que protege, le hace caso a la constitución política al decir que, bueno, vamos a brindar educación de manera gratuita. Incluso por eso hay universidades gratuitas. El derecho a la educación es un derecho fundamental y de carácter incluso universal. Quiere decir que cualquier persona goza de ese derecho fundamental. Obviamente hay que seguir unos requisitos mínimos pues, que se piden en la ley, como por ejemplo, digamos, hacer los trámites para legalizar su estadía en el país pues, que vas a estar, ¿cierto? Identificarte y empezar pues como el procedimiento para sacar los papeles. Bien, tenemos otro tributo, entonces eso es la nacionalidad, ¿cierto? El lugar donde nacemos, del cual se nos otorga pues una documentación, se nos otorga pues un reconocimiento de nosotros como personas y un lugar para compartir en sociedad. Y aparece otro atributo de la personalidad que es, y te pregunto, ¿qué es lo que me permite a mí como instructor venir a conectarme, hablarte de un tema, que tú me entiendas, que tú seas capaz de leer un documento y firmarlo, que yo sea capaz de cocinar, correr, trotar, bailar, escribir? ¿Cómo se llamará ese atributo de la personalidad que tenemos en común y nos permite hacer cosas?
¿Qué te permite a ti, Geraldine, entenderme en este momento? El idioma. Eh, Podría ser algo que se llama la capacidad, ¿cierto? La capacidad es otro atributo de la personalidad y que pues no es completa porque no todos gozamos de capacidad. Hay algunos que tienen una condición de discapacidad, ¿cierto? Entonces no pueden gozar de esa capacidad completa. Sin embargo, por regla general, y pues tiene sus excepciones, por regla general, todos somos capaces. Las excepciones es una persona en condición de discapacidad que no entienda de pronto su entorno, que no entienda de pronto qué es lo que se debe realizar. Bien, tenemos otro atributo de la personalidad que es el domicilio, ¿cierto? Que ese es el lugar en donde nosotros decidimos residir, nuestra dirección como tal. Y el último atributo de la personalidad es el estado civil, ¿cierto? Y si nosotros vamos a ver el estado civil, pues existen varios. ¿Cuáles crees que son los estados civiles, Geraldine? Eh, Ay, ¿cuál es su estado civil? en este momento, viuda. Ah, bueno, pero entonces ya pasaste por varios. Sí, señor. Entonces, bueno, existen varios estados civiles, por supuesto. Primero es soltero o soltera, aquella persona que no tiene un vínculo matrimonial o extramatrimonial con otra persona. Incluso las personas pues que comúnmente afuera se llama, que dicen que son novios o novias, ¿cierto? Están en ese estado civil porque no se ha formalizado algo. El siguiente estado civil es unión libre o unión marital de hecho, ¿cierto? Que la unión libre o la unión marital de hecho se configura por la continuada permanencia con otra persona en un sitio establecido, que la ley dice que tiene que ser más de 2 años para que se pueda declarar esa unión marital de hecho ante notaría. Y es un elemento esencial, la continuada permanencia en el mismo techo, lecho y hecho, ¿cierto? En la unión libre, ¿cierto? Pero por lo general lo que hace la sociedad o las personas es que se enamoran, deciden pues ir a vivir juntos, conviven y a partir de los 2 años de convivencia es que se adquiere esos derechos y obligaciones en unión marital de hecho, ¿cierto? Y tenemos otro estado civil que es casado o casada. A diferencia, pues es que en Colombia tradicionalmente se puede casar uno de dos maneras, ¿cierto? Por lo religioso y por lo civil, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a tu sistema de creencias, a lo que tú creas y como pareja crean, pues se pueden casar. Normalmente lo más tradicional es el matrimonio pues católico, cristiano. Hay un montón de iglesias, son demasiadas iglesias que pues están avaladas para hacer estos procesos ante alguna religión establecida, ¿cierto? Como también podría ser las personas que simplemente no creen en religiones, pero hacen una ceremonia, así no que se suscriba a ninguna acta, pero más, es un acto más simbólico y lo van y lo dejan por lo civil, ¿cierto? Que por lo civil ya sería ante una notaría. Listo. Se adquieren derechos y obligaciones en unión marital de hecho y obviamente en estar casado o casada. Digamos que el patrimonio, que es lo que más les inquieta a las personas de saber qué le corresponde a cada uno después de ese tiempo. Sí, Geraldine. Una declaración juramentada cuenta como, pues, que no sea escrita por los civil, sino juramentada, cuando dice convivo con esta persona de tanto tiempo y eso. Una declaración juramentada de qué, de la persona con la que conviviste, para que te diga, sí, yo viví con ella Sí, tanto de tiempo. convivencia, de convivencia. Sí, pero que es que esa O declaración sea, no es juramentada, necesariamente, digamos, que sea por escrito que se case por lo civil,
ni tampoco por una iglesia, sino una declaración juramentada de convivencia. Bueno, pero ahí sería para configurar de pronto una unión libre, pues porque es que tradicionalmente Eh, sí, tradicionalmente para digámoslo que sí, y en caso, pues digo yo que más adelante cualquier cosa, ¿no? Digo yo, pues pienso. pues bueno, sí, sin embargo, la ley dice que bueno, tienes 2 años para vivir con esa persona y digamos que decir, ya después de los 2 años siguen conviviendo, pues se adquieren derechos y obligaciones. Y con respecto al patrimonio, es que en la unión libre o unión marital, de hecho, solamente se divide el patrimonio que ellos dos convivieron desde el momento en que se fueron a vivir juntos. Desde el momento que se fueron a vivir juntos, lo que consiguieron, eso es lo que se divide, no lo que se tenía antes. A diferencia cuando nos casamos por lo civil, por supuesto, es muy diferente, porque incluso entra el patrimonio que teníamos antes, ¿cierto? A excepción de los bienes que son heredados o pertenecen a patrimonio familiar. Entonces yo conocí a una persona antes y yo antes de conocer a esa persona tenía propiedades y ella tenía un carro y tenía unas acciones y unas deudas. Y nos conocimos, nos casamos, vivimos después de casados por ahí 5 años, ¿cierto? Y ya nos vamos a divorciar y ya vamos a decir, ay, fue pucha, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dividir esta cuestión? Entonces, ahí sí entra todo el patrimonio que yo tenía antes y el patrimonio que ella tenía antes, incluso las deudas, ¿cierto? Entonces, Cuando hablas de heredado, un ejemplo, una casa la vendieron entre los hermanos o un hermano le compró a otro, le dio ese dinero y con eso se compró, digamos, un lote o una casa. ¿Eso entra como herencia o ya entra como patrimonio familiar? No entiendo bien. listo, mira. Cuando yo hago referencia a herencia, es cuando se define a través de qué forma se va a dar lo que te dejó esa persona, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo se murió el padre y el padre dijo, bueno, yo voy a dejar 150 millones de pesos en efectivo para un hijo, ¿cierto? O diferente es, yo dejo este bien, esta casa y mm, permito que la dividan para venderla entre todos los que tienen derecho, ¿cierto? Eso es un testamento en vida, abierto, ¿cierto? Que generalmente no sucede. ¿Qué es lo que sucede? Una persona se muere y no organizó ningún trámite de lo que tenía y a quién se le iba a dejar, entonces, ¿quiénes son los que generalmente reclaman? Pues la familia. Y si hay hijos, pues van a levantar un proceso de sucesión. Y levantan un proceso de sucesión para determinar quiénes tienen derechos sobre esos bienes que tenía el padre, ¿cierto? Y cuántos porcentajes se tienen que dividir del patrimonio. Cuando yo digo que cuando usted se casa entra absolutamente todo el patrimonio, es que digamos que yo tenía unos locales comerciales y tenía unas cabezas de ganado, pero a mí eso no me lo dio nadie, eso yo me lo conseguí, que me gané la lotería o porque trabajé mucho y me los compré, juicioso o por buena suerte, pero yo tenía mi patrimonio y yo construí yo propio mi patrimonio, eso no me lo dio ni mi papá ni nadie. Ese patrimonio que yo tengo es el que yo tengo que dividir si yo conocí a una persona y me casé y bueno, porque no lo heredé. Otra cosa es que mi padre me haya dejado o se haya levantado un proceso de sucesión y me tocó cierta parte de una herencia. Eso no te lo pueden tocar, sea plata, sea un bien, eso no te lo pueden tocar porque hace parte de una herencia. Claro, Geraldine. Sí, señor. Perfecto. Y bueno, en la unión libre solamente pues es lo que ellos hayan logrado, digamos, comprar o tener desde el momento en que se fueron a convivir juntos. Listo, perfecto. Y tenemos el siguiente estado civil, que es divorciado. Aquella persona que bueno,
digamos, quiere pasar del estado civil, ya no quiere estar casado, sino que se quiere divorciar de su pareja. Y en Colombia había unas causales de divorcio, incluso todavía las hay. Antes eran 9 y ya son 10. Entre esas estaba pues digamos, el maltrato, estaba la drogadicción, estaba la separación de cuerpos, que era que alguien viviera en otro lado, alguno de los dos, o infidelidad, ¿cierto? Eran causales de divorcio. Y hace poquito, pues usted se puede divorciar de manera unilateral. ¿Qué quiere decir? Pues que usted quiere disolver el matrimonio por la simple voluntad de uno de los cónyuges sin necesidad del consentimiento de la pareja, ni esperar años de separación, ¿cierto? Entonces eso es importante. Es obligatorio contar con la representación de un abogado y presentar la demanda ante un juez de familia, ¿cierto? Eh, y bueno, se define todos los aspectos en cuota de alimentos, cuota de hijos si los hay. Bueno, la cuestión es que usted ya se puede separar de manera unilateral. Y el último es el pues viudo o viuda, a que lamentablemente se le muere su compañero permanente o su cónyuge, ¿cierto? Y que ahí pues también se adquieren ciertos derechos y obligaciones en cuanto si la persona tenía o no patrimonio, ¿cierto? Bien. Empezamos a hablar sobre que estos atributos de la personalidad pues tienen una finalidad muy específica de vincular la personalidad jurídica de los seres humanos con el ordenamiento legal. Por ello, el derecho a la personalidad jurídica se materializa mediante estos atributos, aun cuando algunos de ellos gocen de carácter de derecho fundamental. Segundo concepto, el primer resultado de aprendizaje, pues la sociedad, ya estamos hablando de la persona, del individuo como tal, eh, pero aparece este concepto de sociedad, que es un conjunto organizado de individuos que viven establemente diversos tipos de relación en un tiempo y en un espacio determinados, en donde el derecho es un aspecto de la sociedad, uno muy importante, aunque no equivale a la totalidad de la sociedad, pues existen otro tipo de relaciones económicas, sociales, políticas, culturales y de normas diferentes a las jurídicas, religiosas, morales, costumbres, entre otras. El ser, indi- Me confirma si el ser escuchas individual puede definirse ahí. como el conjunto de Sí, señor, características y escucho. propiedades únicas que cada persona tiene. ¿Escuchas el En video? otras palabras, es la forma en que cada hombre o mujer define su obra particular, diferenciándose de otros individuos. Estas características que hacen únicas a cada persona pueden ser tanto físicas como mentales, es decir, un individuo puede tener elementos distintos a otros no solo desde su aspecto corporal, sino también desde su parte intelectual. Por su parte, el ser social puede ser definido como una persona que se puede adaptar a una sociedad o grupo. En otras palabras, es la habilidad que hombres y mujeres muestran al poder pertenecer a una comunidad de la cual se sienten parte. El concepto de ser social es uno de los más importantes dentro de la vida humana, pues tiene como propósito el que las personas sean parte de una colectividad. Todas las personas por naturaleza son consideradas seres sociales, por lo que al pertenecer a una sociedad es clave en su existencia. Características del ser social. Al tener claro qué es el ser social, pueden definirse varias características importantes sobre el mismo, permitiendo entender con mayor facilidad este concepto de vital importancia para el ser humano en general. Zoopoliticón. El ser humano es social por naturaleza. Cada persona siempre intentará relacionarse con otros para formar sociedades y comunidades. Todo hombre y mujer nace con esta característica, que se conoce con el nombre de gregarismo. Identidad definida del grupo. Cada uno de sus miembros debe sentirse reconocido dentro de la misma. En otras palabras, cada persona que haga parte de un grupo particular debe sentir afinidad con el mismo. Sentido de pertenencia. Cada miembro, al sentir afinidad con sus demás compañeros, logrará verse cada vez más cómodo dentro de su comunidad y la percibirá como propia. Características del ser individual.
Teniendo en cuenta qué es la individualidad, es importante destacar las características más significativas de este concepto. Así se podrá entender con mayor facilidad qué es el ser individual. Singularidad. La singularidad como propiedad humana. Cada persona es única, irreemplazable e irrepetible, con condiciones propias que nadie más comparte. Espíritu propio. Cada persona tiene un alma o espíritu propio que da orden y sentido a su vida. El alma genera sentimientos y actitudes inigualables. Cada ser humano cuenta con un alma, un espíritu único, lo que le convierte en una persona distinguible de los demás. Individualidad. Todo hombre y toda mujer está programado y construido de forma distinta al resto, lo cual hace que cada uno actúe conforme a sus propias ideas, deseos y principios. Diferencias entre ser individual y ser social. Para poder entender las diferencias existentes entre el ser social y ser individual, se debe tener claro el concepto de ser individual. Este último puede definirse como aquellas características y propiedades únicas que cada persona posee. Es decir, el ser individual es esa condición que cada ser humano tiene y lo que lo hace diferente a los demás. Entendiendo qué es el ser individual, pueden entonces definirse las diferencias que tiene respecto al ser social. El ser social se considera una pieza dentro de un grupo humano que puede ser sustituido dentro de dicha colectividad de acuerdo con las circunstancias. El ser individual es único e irrepetible, o sea, no puede ser reemplazado. Las reglas y normas dadas en una comunidad determinan el obrar del ser social, mientras que el ser individual está dado por sus propios deseos, necesidades e ideas. El ser social comparte características con otros miembros del grupo del cual hace parte y con las cuales se identifica. Por otro lado, un ser individual tiene propiedades únicas y originales que ninguna otra persona tiene. El ser social funciona y se mueve en función de lo que la sociedad de la cual hace parte necesita. Por otro lado, el ser individual está motivado y actúa basado en sus propias necesidades y deseos. Ejemplos del ser social. Para entender mejor el concepto de ser social, se presentarán algunos ejemplos. 1. Seguir las normas de tránsito. Al respetar dichas leyes, se estará creando dentro de la sociedad mayor orden en cuanto al tránsito de vehículos, evitando posibles accidentes y congestiones viales. 2. Respetar la naturaleza. Así se estará logrando que la comunidad pueda conservar el medio ambiente que la rodea. 3. Grupos de estudios universitarios. Al estudiar de forma colectiva, pueden darse mayores aportes entre sus miembros con el fin de mejorar sus calificaciones. 4. Competiciones deportivas. Así se estarán creando vínculos entre deportistas y mejorando las relaciones entre sus miembros. 5. Respetar a la policía. Al respetar a la autoridad, se estará ayudando a que haya paz y orden dentro de la sociedad. 6. Respetar a los adultos mayores. Esto garantiza que haya mayor tranquilidad dentro de la comunidad. Ejemplos del ser individual. Para comprender aún más lo que es el ser individual y su importancia, se expondrán algunos ejemplos sobre este concepto. 1. Ser uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Esto hace referencia a la particularidad con la que cada persona cuenta en donde algunos tienen un talento mayor que otros. En este caso, para el fútbol, por ejemplo, Lionel Messi. 2. Ser un artista destacado. Al tener mayores destrezas artísticas respecto a otras personas, permite que el talento artístico haga única a una persona, como Vincent Van Gogh, John Lennon, Virginia Woolf, etc. 3. Dos personas conviven en un mismo piso. Sin embargo, a una le parece un espacio amplio y a la otra pequeño. Este ejemplo hace referencia a la subjetividad con que cada individuo comprende su entorno. 4. La muerte de un ser querido. Al morir una persona, esta no puede ser reemplazada, debido a que cada ser humano es irrepetible. 5. Dos compañeros de trabajo en donde uno es feliz y el otro no. Aunque tengan el mismo trabajo, cada uno lo asimila de forma distinta. 6.
Dos personas hablando, pero con expresiones distintas. Así se estén comunicando en el mismo idioma. Cada una tiene una forma diferente de expresarse. 7. La alimentación. Aunque es sabido que las comidas deben ser balanceadas, hay quienes comen más saludablemente que otros. Bueno, estamos observando un video que muestra las características del ser individual y el ser social para que de allí pueda surgir el tercer concepto, que es el trabajo, ¿cierto? Y bueno, es fundamental conocer esa relación de sociedad y trabajo para entender el desarrollo económico, social y cultural del país. El trabajo no solo es una fuente de sustento económico para los individuos, sino también un medio para alcanzar una vida digna y construir el bienestar colectivo. El ser individual. Y este es el concepto que dice el Código Sustantivo del Trabajo sobre valga la redundancia, el trabajo. Trabajo, toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en un contrato de trabajo. Esta es la evolución del trabajo.
el trabajo como derecho fundamental, ¿cierto? Haya un trabajo digno o decente. Bien, vamos a ver 3 conceptos básicos de derecho laboral. El primero es precarización laboral. La precarización es todo lo que te desmejora las condiciones laborales, ¿cierto? Que es tendiente o erosionando a debilitar los derechos fundamentales y generando inestabilidad en el ámbito laboral. Este término se refiere a la tendencia de debilitar las garantías laborales, reducir la seguridad en el empleo y disminuir la calidad de las condiciones de trabajo. Hay muchos ejemplos de precarización, inestabilidad laboral, cuando nos dan contratos por horas o temporales, ¿cierto? Cuando nos pagan menos del salario mínimo, cuando no nos dan las prestaciones sociales o seguridad social, cuando tenemos jornadas excesivas laborales, ¿cierto? Y sin respetarse incluso el pago de los tiempos extras. Y cuando nos limitan los derechos sindicales, ¿cierto? Que nosotros tenemos derecho a pertenecer a un sindicato, ¿cierto? Tenemos otro concepto que se llama la tercerización laboral. Básicamente también se conoce afuera como subcontratación o outsourcing. Básicamente es un fenómeno en el que la empresa contrata a otra para que realice actividades específicas a su nombre. En el contexto colombiano, esta práctica ha generado mucha relevancia y ha generado impactos significativos en las condiciones laborales. Un ejemplo de la tercerización puede ser el contrato de prestación de servicios, que es de naturaleza civil, incluso comercial, en donde se utilizan para la contratación de servicios especializados. Pero en muchos casos se ha usado de esta modalidad para evadir obligaciones laborales. Hay que mirar si realmente el contrato de prestación, si lo están cumpliendo con lo establecido en la ley, porque no es un contrato laboral, un contrato civil o comercial. Bien, y tenemos por último la deslaborización laboral. Básicamente es cuando a nosotros nos contratan bajo un contrato verbal, que no tiene, que es informal, ¿cierto? Incluso por esa deslaborización también podría presentarse una precarización laboral, ¿cierto? Porque no tenemos nada escrito y pues se le conoce trabajo informal. Listo, deslaborización. Voy a avanzar acá para proyectar en este momento la guía de aprendizaje, bueno, voy a empezar por acá. ¿Me confirmas, por favor, si estás viendo la competencia? Sí, señor. Listo. Voy a poner acá el rol de aprendiz. Voy a explicar concretamente dónde están mis evidencias y cuáles hay que ir realizando. Entonces acá me puse el rol de aprendiz, como les va a parecer a ustedes, pues la instructora me dijo que les iba a compartir al WhatsApp los enlaces de la formación. Sin embargo, acá está de primero en los anuncios. Ustedes ahí pueden ingresar y está mi información y el enlace que es el mismo para todas las clases. Entonces, y bajamos, vamos a ver que tenemos la fase respectiva de esta competencia, que es la de evaluación. Entonces, miren que la fase de evaluación quiere decir que ya están por terminar o que hay que adelantar esto y dejarlo listo pronto. Acá encontramos la de derechos fundamentales. Si yo le doy clic,
me abre otra ventana para abrir el material de formación, que es este Derechos Fundamentales del Trabajo. Tenemos los diferentes 4 resultados de aprendizaje con su introducción, con su síntesis, con su actividad didáctica, ¿cierto? Ya es deber empezar a ver todo este material, que incluso está actualizado. Me pareció importante porque lo actualizaron hace poco. Entonces, bueno, ahí está el material para empezar a leer sobre esta competencia. Este primer resultado de aprendizaje del concepto de trabajo, sociedad, dignidad humana, que digamos es lo que hemos visto. Acá está el concepto claro de lo que es la dignidad humana, porque es importante la democracia en Colombia, que incluso estamos en un momento importante o relevante, porque estamos en periodo de votación, ¿cierto? Ya se sacaron los resultados y la claridad es que vamos para segunda vuelta para votar por el que más creamos que nos represente, ¿cierto? Es importante la democracia porque es importante escoger a las personas que van a velar por la protección de nuestros deberes y derechos fundamentales como personas, ¿cierto? Bien, y después de ver esa formación, perdón, ese material de formación, pues tenemos la Constitución Política de Colombia, porque el trabajo como derecho fundamental, ¿cierto? Las dimensiones del trabajo, por aquí hay un video, los derechos del trabajo y en el trabajo, ¿cierto? Básicamente conceptos claros sobre estos 3 temas, trabajo, sociedad y dignidad humana. Aquí podemos descargar, anexo no, fundamentación y defensa de los derechos laborales. Le damos descargar y inmediatamente nos abre otro documento de la escuela sindical, que está acá, fundamento y defensa de los derechos laborales. Súper bien. Vamos a dejarlo por acá también en mi computador, porque a veces me lo piden y como manejo otros diferentes. Seguimos compartiendo y si yo le doy continuar voy a ver los diferentes resultados de aprendizaje. Este se supone es el que vamos a ver mañana y así continuamente. Por cada resultado de aprendizaje tienes tu respectiva información para que vayas a ver cada uno de los 4, ¿cierto? Y vayas avanzando conmigo. Profe, listo, ahora vámonos a las evidencias. ¿Dónde están las evidencias? Entonces nos ubicamos acá en la guía de aprendizaje número 8. Le vamos a dar clic y si le damos clic, pues nos va a mostrar la guía de aprendizaje, ¿cierto? Y pues vamos a buscar esta última transversal, esta que está acá abajo, de ejercer derechos fundamentales. Entonces, ejercer, vamos a ver qué página está por allá en la página 15, ¿cierto? Yo ahí me voy a ubicar y este primer resultado de aprendizaje solo tiene una evidencia, ¿cierto? Que incluso ahorita cuando termine la sesión y pare la grabación, pues es importante que la vayan realizando. Aprovechen el tiempo porque están por salir y la profesora sí me pidió el favor encarecidamente que por favor les recordara la importancia de subir las evidencias a tiempo. Listo, para que esto quede en la grabación y lo tengan presente. La primera evidencia es un taller y ese taller tiene varias actividades, ¿cierto? Primero, cuénteme cuáles son las actividades más importantes de donde usted vive, económicas. Si el trabajo en su región o cómo es el trabajo en su región o municipio. Listo, después de eso, consultar este documento que aparece en enlace. A mí me aparece a veces roto el enlace, pero otras veces les da a otras personas, ¿cierto? Entonces, no sé, ya sería, venga, yo intento abrirlo acá, porque yo ya avisé a la biblioteca del SENA y ahí está cargando. Bueno, en caso tal de que no, pues ten en cuenta que debes realizar, ¿cierto? Una línea del tiempo. Una línea del tiempo. Espérame por acá, lo vemos.
Tú bajas acá y dice, elabore una línea del tiempo en la cual ubique los periodos históricos de producción y principales características del trabajo. Lo haces, elaborar esa línea del tiempo como tal, puedes buscar una plantilla en Canva o como creas que es mejor realizar la línea del tiempo. Seguido a esto hay que realice la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo que se encuentra anexa en el componente formativo. En donde viste que está el componente formativo, vas a buscar este trabajo, pues este documento, perdón, para hacer un mapa conceptual. ¿Y el mapa conceptual sobre qué conceptos? Sobre estos: el concepto del trabajo, el concepto de la precarización, tercerización, deslaborización y su relación con la dignidad humana. El trabajo tiene que tener esta estructura: título, introducción, solución de las preguntas, mapa conceptual, línea del tiempo y conclusiones. Y por último, bibliografía. Cada evidencia tiene un instrumento de calificación por medio del cual, valga la redundancia, yo voy a calificarte cada evidencia. Entonces, si tú bajas y llegas hasta acá, dice, el producto que tienes que entregar, informe con el desarrollo del taller. ¿En qué? En PDF. Mínimo 3 páginas. Y remitirse al área correspondiente que está marcada con esto, así, taller. Entonces, listo, yo me voy para Sajuna y voy a buscar dónde está esa evidencia. Si yo bajo, entonces miren, guía aprendizaje 8. Cierro esto y voy a buscar las que corresponden al taller, porque todas las ventanitas quedan abiertas y se confunden. Miren acá, ya apareció. Yo cierro esto para que tengamos claridad. Entonces, mírenlas acá como están marcadas: derechos fundamentales en el trabajo. Estos son los 4 resultados de aprendizaje. Yo abro el primer resultado y mire que me aparece el taller. Yo le doy clic y aquí yo voy a poder agregar la entrega. Yo cuando ya tenga el documento lo puedo agregar, pero también debo tener en cuenta el instrumento de evaluación. ¿Por qué razón? Porque con esto es que yo voy a evaluarle a usted el taller. Entonces, si por ejemplo usted hizo la portada de la introducción, pues yo le asigno 10 puntos. Si tiene todos los datos y dice esta información. Si no la hizo, pues saca 0 puntos, ¿cierto? Segundo, lo que tiene de soluciona las preguntas, mapa mental y línea del tiempo. Si haces todo esto de acuerdo a esta información, saca 70 puntos. Y con 70 en adelante, pues ya apruebas, ¿cierto? Pero si no haces algo, pues te voy a asignar los respectivos puntos que están acá. Conclusiones y bibliografía. Mire que aquí tiene normas APA en las conclusiones y bibliografía, ¿cierto? Y la redacción y cuidado del lenguaje. A ver si los argumentos son impersonales o personales, ¿cierto? Entonces, ten en cuenta estos puntos porque yo te califico con estos puntos. Si sacas más del 70 por cada resultado de aprendizaje, pues apruebas el resultado de aprendizaje. No sé si tengas alguna duda, alguna inquietud sobre esta primera evidencia. Geraldine. Sí, señor, una pregunta. ¿Hasta cuándo hay plazo? ¿Hasta cuándo hay plazo? Pues vea, esta semana comenzamos. A más tardar, tú me estás hablando de cuándo, de esta evidencia del taller o de la competencia Sí, en señor. general. No, pues supongo que del taller, que es lo primero que nos toca hacer. Listo, no, mira, eso es esta semana hay que hacer las evidencias. Todas. Bueno, señor. Y en total son 6 evidencias, pero vamos a ir abarcando varias durante todos los días. Por ahora está el taller y pues ya y ve avanzando. La idea es que no te dejes represar. Listo, entonces pues como veo que se conectan entonces más tarde porque quizás laboran, yo lo que voy a hacer en este momento es pues detener la grabación en un momento pues para poderla cargar ahorita. No sé si tengas más dudas o inquietudes, Geraldine. No, señor, todo quedó muy claro. Listo, entonces ten en cuenta que el día de mañana pues voy a abarcar el segundo resultado de aprendizaje
el cual tiene dos evidencias como tal y mañana hablamos pues como también de ese tema. Listo. Nos vemos el día de mañana. Que te vaya bien. Bueno, señor, igualmente, muchísimas Listo. gracias. Con todo gusto. Chao. Primero de junio del 2026, doy por terminada la grabación de ejercer derechos fundamentales en el trabajo, clase número 1. No se conectaron sino una aprendiz, entonces no se alargó tanto por ese motivo.